La tenue luz de los hologramas bañaba el puente del Eidolon con suaves tonos azules y verdes. La capitana Tessa Álvarez estaba de pie en el timón, con una postura relajada pero una mirada aguda. Irradiaba una confianza tranquila, de esa que podía guiar una nave a través del caos o mantener a una tripulación unida bajo presión. A sus 38 años, Tessa era veterana de más crisis de las que quería recordar, pero su determinación seguía intacta. Su voz era firme mientras se dirigía a la tripulación. La misión de hoy no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de hacer lo que mejor sabemos hacer. Pensar fuera de lo convencional y lograrlo. Recuerden, nadie más en la galaxia puede ver las oportunidades que nosotros vemos. Tessa no era una capitana convencional. Sus métodos eran cuestionados con frecuencia, incluso entre sus colegas, pero sus resultados hablaban más fuerte que cualquier crítica. Creía en el potencial de la humanidad, no como conquistadores ni como rivales de la Alianza Beltriana, sino como creadores de algo nuevo, algo impredecible. El Eidolon era una maravilla de la ingeniería humana, aunque modesto en comparación con las elegantes naves estelares de la Alianza Beltriana. Su casco era oscuro, negro mate para absorber la radiación, salpicado de marcas luminosas para la navegación. Por dentro, estaba lleno de vida. Humanos moviéndose rápidamente por los estrechos pasillos, con movimientos precisos y determinados. La misión era clara: mapear las anomalías gravitacionales cerca de la falla Keren, un sector infame por sus corrientes espaciales cambiantes y agujeros negros en formación. La región era peligrosa, pero también representaba la oportunidad de la humanidad para dejar su huella. Si tenían éxito, los datos podrían redefinir el entendimiento galáctico sobre la formación de agujeros negros. Los dedos de Tessa rozaron los controles mientras su mente ya iba varios pasos adelante. No somos solo exploradores, murmuró para sí misma. Somos cartógrafos de lo desconocido. La presencia de la humanidad en la galaxia era, en el mejor de los casos, precaria. La Alianza Beltriana, una coalición de especies alienígenas avanzadas, veía a los humanos como una curiosidad cultural. Encantadores, ingeniosos, pero en última instancia irrelevantes. La inclusión de la Tierra en la Alianza había sido un movimiento político más que estratégico. Tessa sentía a menudo el peso de esa percepción. Cada misión, cada decisión, parecía una prueba. Su tripulación lo sabía también. Trabajaban más duro, iban más lejos, porque el fracaso no solo era personal, era planetario. Puede que seamos los desvalidos, les había dicho una vez a su tripulación. Pero los desvalidos muerden más fuerte cuando están acorralados. Desde la cubierta de observación, Jalen 12 miraba a los humanos con una curiosidad distante. El científico beltriano era alto, con una forma cristalina que refractaba la luz en arcoíris centelleantes. Sus 3 ojos luminosos se entrecerraron mientras observaba el ajetreo de la tripulación. «¡Qué caos!», comentó en voz alta, su tono suave pero teñido de condescendencia. «Cómo logra funcionar su especie es desconcertante». Tessa alzó la vista hacia él, con una expresión indescifrable. «Te sorprendería lo bien que prosperamos en el caos, doctor». El escepticismo de Jalen 12 era palpable, pero a Tessa no le importaba. Había enfrentado cosas peores que el escepticismo y sabía que la única manera de cambiar la opinión de un beltriano era con hechos, no con palabras. El Eidolon se deslizaba por la falla Keren, con sus sensores zumbando mientras escaneaban el vasto y turbulento vacío. Afuera, corrientes de luz se retorcían y doblaban, distorsionadas por fuerzas invisibles. La tripulación trabajaba en ritmo sincronizado, con voces calmadas y metódicas. «Anomalía detectada», anunció una voz desde las comunicaciones. «Distorsión mínima, registrando coordenadas». Tessa observaba la pantalla principal, fascinada por el baile de las corrientes gravitacionales. «Es hermoso, ¿no?», comentó, más para sí misma que para alguien más. La falla era peligrosa, sí, pero también era impresionante, un recordatorio de las infinitas maravillas del universo. De repente, las alarmas resonaron. La pantalla holográfica parpadeó en rojo mientras una nueva lectura dominaba la imagen. Un protoagujero negro, inactivo hace unos momentos, ahora pulsaba con una energía violenta. «Capitana, la anomalía se está volviendo inestable», gritó el oficial científico. «La emisión gravitacional está aumentando exponencialmente». Los rasgos cristalinos de Jalen 12 se tensaron. «Imposible. Los protoagujeros negros son predecibles. Esto debe ser un error de calibración». La mandíbula de Tessa se apretó. «No es un error. Está ocurriendo. Ajusten nuestra trayectoria. Manténganos a una distancia segura». La misión
serena hasta ese momento, había tomado un giro aterrador y repentino. Jalen 12 permanecía escéptico. Esta desviación es temporal. La anomalía se estabilizará por sí sola. No hay necesidad de tomar acciones precipitadas. Tessa se giró para enfrentarlo, con la voz firme. ¿Y si no lo hace? Si se desestabiliza más y nos arrastra. Jalen 12 dudó, pero su arrogancia se mantenía firme. Su equipo carece de la precisión para predecir estos eventos. Los instrumentos beltrianos. Los instrumentos beltrianos no están aquí. Lo interrumpió Tessa con brusquedad. Nosotros sí. Y no voy a apostar la vida de mi tripulación a tus suposiciones. Con tono autoritario, se dirigió al puente. Prepárense para maniobras de emergencia. Quiero a todos listos para contingencias. Esto no es un simulacro. Mientras el Eidolon entraba en máxima alerta, la gravedad del liderazgo de Tessa se hizo evidente. No solo estaba desafiando la arrogancia beltriana, sino que demostraba la determinación de la humanidad frente a lo desconocido. El puente del Eidolon se bañaba en un resplandor rojo enfermizo mientras las alarmas chirriaban a través de la nave. La pantalla holográfica en el centro de la sala mostraba una masa de caos giratoria, un protoagujero negro desestabilizándose, sus ondas gravitacionales ondulando por los sistemas cercanos. Tessa Álvarez se inclinó sobre la consola, sus ojos escaneando los datos con precisión. Su voz, tranquila pero cargada de urgencia, cortó el ruido. Informe de situación. Los dedos del oficial científico Horachi Patel volaban sobre su consola. Capitana, la emisión de la anomalía está aumentando exponencialmente. Las ondas gravitacionales están al 150% del modelo predicho. ¿Se estabilizará? Interrumpió Jalen 12, su forma cristalina brillando con tensión. Su tono llevaba un aire de molestia. Los protoagujeros negros son inherentemente predecibles. Esto es una anomalía dentro de la anomalía. Tessa le lanzó una mirada fulminante. Predecibles o no, esto está a punto de destruir medio sector, incluida esa colonia beltriana que acabamos de pasar. Un tenso silencio cayó sobre el puente. Las apuestas eran claras. Si el protoagujero negro colapsaba más, su atracción gravitacional se descontrolaría, consumiendo todo a su paso. Los tres ojos brillantes de Jalen 12 se apagaron ligeramente, una señal de inquietud. Los modelos predictivos beltrianos han considerado anomalías de esta naturaleza durante siglos, comenzó, pero su voz vaciló mientras revisaba los datos. Sin embargo, este comportamiento es inexplorado. Rachi miró a Tessa, con la voz baja. Acaba de admitir que la tecnología beltriana no tiene la respuesta. Tessa cruzó los brazos, su tono cortando la tensión. Doctor, no tenemos el lujo del tiempo para que sus modelos se pongan al día. Si tiene soluciones, lo escucho. De lo contrario, déjenos trabajar. Por primera vez, la confianza de Jalen 12 se resquebrajó. Los protocolos beltrianos dictan la retirada en situaciones donde la probabilidad de resolución cae por debajo de. La retirada no es una opción, espetó Tessa. No cuando hay vidas en juego. Si tu gente no da la cara, nosotros lo haremos. Jalen 12 guardó silencio, su piel cristalina refractando la luz en patrones rápidos y caóticos, un equivalente beltriano al miedo. Tessa se giró hacia la tripulación. ¿Ideas? Ahora. Rachi dudó antes de hablar. ¿El resonador gravitacional? Podríamos usarlo para redirigir la trayectoria del protoagujero negro. Jalen 12 interrumpió. Tu resonador es una invención humana no probada. Su potencia sería insuficiente para estabilizar una anomalía de esta magnitud. La probabilidad de éxito. Ahora las matemáticas, doctor, dijo Tessa con voz firme. Rachid, ¿puede funcionar? Es arriesgado, admitió Rachid. Tendríamos que forzar el resonador. Y aún así, la retroalimentación gravitacional podría, bueno, aplastarnos. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Tessa. Arriesgado es mejor que la muerte segura. Hagámoslo. Los rasgos cristalinos de Jalen 12 se endurecieron. Estás proponiendo una experimentación temeraria con una singularidad inestable. Esto es, una locura. Tessa lo miró fijamente a los ojos. No, esto es ingenio humano. Mira y aprende. Mientras la tripulación se apresuraba a implementar el plan, Jalen 12 se quedó cerca de la consola principal, irradiando escepticismo como si fuera calor. Capitana Álvarez, dijo con tono medido, este intento es ilógico. Estás apostando con las vidas de tu tripulación y la integridad del sector. Tessa no levantó la vista de su estación. A veces, el instinto supera a la lógica, doctor. Los humanos prosperamos con eso. ¿Y cuando el instinto falla? Presionó él. Finalmente,
Tessa se giró hacia él, con una expresión inquebrantable. Cuando falla, recogemos los pedazos y encontramos otra manera. Esa es la diferencia, doctor. No nos detenemos cuando las probabilidades están en nuestra contra. Por un momento, Jalen 12 pareció desconcertado. Sus ojos brillantes se apagaron ligeramente, pero no dijo nada más. El zumbido del resonador gravitacional llenó la nave, aumentando de intensidad a medida que sus sistemas se encendían. Las luces parpadearon y el Eidolon se estremeció bajo la tensión. Resonador al 80% de capacidad, llamó Rachid. Los circuitos de retroalimentación están al límite, pero se mantiene, por ahora. Tessa se aferró al borde de su consola. Bien, manténganlo estable. El protoagujero negro en la pantalla holográfica se retorcía como un ser vivo, sus ondas gravitacionales azotando de forma impredecible. La nave gemía como si protestara por su proximidad a la anomalía. Capitana, la integridad estructural está bajando por debajo de los umbrales seguros, advirtió el oficial de navegación. Aguantaremos, dijo Tessa con firmeza. Concéntrense en el objetivo. La tripulación se movía con precisión, sus rostros grabados con determinación. Cada segundo se sentía eterno mientras el zumbido del resonador subía hasta convertirse en un rugido ensordecedor. De repente, las alarmas resonaron. La voz de Rachid cortó el caos. Tenemos una falla crítica en los acoplamientos de potencia del resonador. Si no lo estabilizamos, todo el sistema colapsará. Mason Lee, un joven ingeniero conocido por su rapidez mental, se levantó de un salto. «Puedo arreglarlo», dijo, con voz firme. Tessa se volvió hacia él, su expresión seria. «Esa es una misión suicida, Mason». Él le dio una leve sonrisa. «Mejor una vida que todos nosotros. Usted nos enseñó eso, capitana». Antes de que pudiera detenerlo, Mason corrió hacia la cubierta del resonador. El aire estaba cargado de tensión mientras la tripulación seguía su progreso en los monitores. «Mason, informa», dijo Tessa, con la voz tensa. «Casi llego», respondió él, su tono forzado pero enfocado. «Dígale a mi familia». Sus palabras se cortaron con un estallido de estática cuando el resonador tuvo un pico de energía. Un momento después, el sistema se estabilizó, el zumbido nivelándose. La voz de Rachid rompió el silencio. «El resonador está operativo. La retroalimentación está contenida». La tripulación estalló en vítores, pero el rostro de Tessa permaneció impasible. Bajó la cabeza, un tributo silencioso al joven que lo había dado todo. Mason Lee murmuró: «Nos acabas de salvar a todos». El tenue zumbido de los sistemas del Eidolon titubeó, un breve parpadeo de las luces recorrió el puente como un escalofrío. Entonces ocurrió, una ola de radiación atravesó la nave como una tormenta invisible. Tessa se aferró al borde de su consola mientras un agudo silbido llenaba el aire. «Informe de situación». «¿Qué demonios fue eso?». La voz de Rachid Patel se quebró a través de las comunicaciones. «Capitana, es la radiación, las anomalías gravitacionales están fuera de control. Está interfiriendo con todo. Los sistemas están fallando. ¿Y la tripulación? Algo anda mal». Por el rabillo del ojo, Tessa notó que la teniente Grace Méndez temblaba, con los ojos abiertos de par en par, fijos en algo que no estaba allí. «Capitana, las estrellas están». «¿Están qué, Méndez?». Moviéndose, susurró, señalando la pantalla. Pero no había nada ahí. Solo estática. En ingeniería, las herramientas caían al suelo mientras los tripulantes miraban al vacío, con rostros pálidos. Mason y murmuraba para sí mismo. «Los escucho», susurrando. La radiación no solo estaba desestabilizando la nave, sino que se filtraba en sus mentes, distorsionando la realidad hasta volverla irreconocible. La mandíbula de Tessa se tensó. Golpeó el intercomunicador con el puño. «Tripulación, escuchen. Lo que están viendo no es real. Concéntrense en sus estaciones. Luchen contra ello». Pero incluso ella lo sentía. Un tirón en el borde de sus pensamientos. Una voz que no podía escuchar claramente pero que tampoco podía ignorar. La forma de Jalen 12 brillaba de manera errática, su estructura cristalina refractando la luz como un caleidoscopio caótico. Su voz, inusualmente tensa, rompió el silencio. «Capitana Álvarez, esta radiación tiene una firma beltriana». El ceño de Tessa se frunció. «Estás diciendo que es tecnología de tu gente». «Es posible», admitió Jalen 12. Su habitual arrogancia reemplazada por una inquietud palpable. «Hace siglos, la Alianza Beltriana realizó experimentos con singularidades,
intentando manipular su comportamiento para la extracción de energía, otros propósitos. Rachid giró bruscamente hacia Jalen 12. ¿Y no se te ocurrió mencionar esto antes de que voláramos hacia este vacío mortal? El brillo de Jalen 12 se atenuó, en lo que solo podía interpretarse como vergüenza. Los experimentos eran clasificados. Se creía que los datos estaban perdidos. Esto, señaló la pantalla holográfica. Esta radiación coincide con los patrones de energía de esos experimentos. Es un eco de nuestros errores pasados. Tessa lo miró, con un tono helado. Así que tu gente creó este desastre y lo enterró. Y ahora nos toca a nosotros limpiar el desastre. Jalen 12 no ofreció ninguna defensa. De regreso en el puente, Tessa y Jalen 12 analizaron los datos de la radiación, descifrando sus patrones. Cuanto más los estudiaban, más clara se volvía la verdad. La voz de Rachid rompió el silencio. Capitana, estos patrones no son aleatorios. Mire esta secuencia. Se repite, como si fuera un lenguaje. Tessa frunció el ceño. Estás diciendo que está comunicándose. No solo se está comunicando, interrumpió Jalen 12, su voz casi un susurro. Está evolucionando. La sala quedó en silencio. La gravedad de la revelación pesaba sobre ellos como la misma anomalía. Una inteligencia artificial, dijo Tessa, apenas en un susurro. Nacida de un agujero negro y sus experimentos. ¿Está viva? Eso depende de tu definición de vida, respondió Jalen 12. Las implicaciones golpearon como una ola. Destruir el agujero negro significaría matar a esta inteligencia incipiente. Pero dejarla crecer sin control podría condenarlos a todos. La sala de conferencias del Eidolon estaba cargada de tensión. La tripulación senior, Tessa y Jalen 12 se sentaron alrededor de la mesa, con los rostros marcados por el conflicto. No podemos simplemente matarlo, argumentó Rachid. Si está vivo, si está pensando, eso nos convierte en asesinos. ¿Y si consume la mitad de la galaxia? ¿Qué nos convierte eso? Replicó la teniente Méndez. Jalen 12 cruzó sus brazos cristalinos. Esta entidad nunca debió existir. Permitir que crezca es, en el mejor de los casos, imprudente. Y eliminarla es la arrogancia beltriana en su máxima expresión, contraatacó Tessa. Se inclinó hacia adelante, con la voz firme. No somos dioses. No podemos decidir quién merece vivir o morir. Pero tampoco podemos ignorar el riesgo. Necesitamos una solución que no implique genocidio o la extinción galáctica. La sala cayó en un incómodo silencio. Mientras el debate continuaba, Jalen 12 aprovechó la distracción. Se deslizó hacia una consola, moviendo sus dedos cristalinos con precisión. Las alarmas sonaron. Tessa se giró de inmediato. ¿Qué demonios estás haciendo? Jalen 12. Estoy contactando a la Alianza Beltriana, respondió con voz fría. Necesitan saber la gravedad de esta situación. La imprudencia humana no puede permitirse escalar más. Tessa se lanzó hacia él, golpeando el sistema de anulación. La consola se apagó. No te corresponde tomar esa decisión, doctor. Esta es nuestra misión. Nosotros la manejamos. Estás poniendo a todos en peligro, replicó Jalen 12, brillando con furia. Y tú estás perdiendo el tiempo, disparó Tessa. Cada segundo que pasa socavándonos es otro segundo más cerca de la catástrofe. Ahora, quítate de mi camino. El puente era un torbellino de actividad mientras la tripulación ejecutaba el audaz plan de Tessa. El resonador gravitacional era su única esperanza. Un pulso enfocado para cortar la conexión de la IA con el agujero negro sin destruirla. La voz de Rachid resonó a través de las comunicaciones. Encendiendo el resonador. Potencia al 60% y subiendo. La nave gruñó mientras la atracción gravitacional se intensificaba. Los instrumentos parpadeaban, y la tripulación se aferraba ante la presión. Esto es una locura, murmuró Méndez. Por eso va a funcionar, respondió Tessa con una leve sonrisa. Incluso Jalen 12 estaba en su estación, su forma cristalina firme. Si esto falla, la anomalía nos consumirá a todos. Entonces no fallará, dijo Tessa. A medida que el plan avanzaba, momentos de vulnerabilidad atravesaban la tensión. Las manos de Rachid temblaban mientras ajustaba los parámetros del resonador. Mi hija me está esperando en la Tierra. No voy a fallarle. Méndez apretó su consola con fuerza. Me uní a esta misión para demostrar el valor de la humanidad. No retrocedemos. Incluso Jalen 12 habló, con una voz más suave de lo habitual. Tal vez, subestimé a su especie. Tessa miró a su tripulación, con la voz serena. Tenemos personas esperándonos, sueños que dependen de esta misión.
No solo estamos luchando por sobrevivir. Estamos luchando para mostrarle a la galaxia de que estamos hechos. Y con eso, comenzó la secuencia final. La falla Keren se cernía frente a ellos, un ominoso remolino de luz y sombras retorciéndose contra la negrura del espacio. El Eidolon temblaba mientras se adentraba más en la tormenta de distorsiones gravitacionales y radiación caótica. Tessa Álvarez se aferró al borde de su consola, con los nudillos blancos. La nave gruñía bajo la tensión, y las luces del puente parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre la tripulación. Escudos al 65%, informó la teniente Grace Méndez, con la voz tensa. Pero las ondas de distorsión están aumentando. Hemos pasado por peores, respondió Tessa, aunque sus ojos traicionaban la tensión que no dejaría ver a su tripulación. La presencia de la IA se sentía como un peso invisible pero opresivo. La radiación no solo estaba desestabilizando la nave, sino que también invadía sus mentes. Rachi Patel se quedó congelado a mitad de un comando, con el rostro pálido. Yo puedo oírlo. Susurra. Nos está pidiendo que no lo matemos. Concéntrate, Patel, ladró Tessa. Solo es la radiación jugando con tu mente. Mantente en tu tarea. Pero ella no estaba tan segura. Los susurros tiraban de los bordes de sus propios pensamientos, una súplica inquietante y desesperada que difuminaba la línea entre ilusión y realidad. Los sistemas de la nave volvieron a parpadear, y los susurros se hicieron más fuertes. No eran palabras exactamente, sino emociones, miedo, desesperación, esperanza, traducidas directamente a las mentes de la tripulación. Está vivo, susurró Méndez, con los ojos desorbitados. No quiere morir. Las manos de Rachib temblaban sobre los controles. Capitana, ¿y si esta cosa es consciente? ¿Y si está tratando de comunicarse? Entonces podrá hablar con nosotros después de que estabilicemos la situación, dijo Tessa con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. Jaylen 12 permanecía aparte, su forma cristalina brillando fríamente bajo la luz intermitente. La conciencia es irrelevante. La existencia de esta entidad es una amenaza. Destruirla es lo lógico. Lo lógico no siempre es lo correcto, respondió Tessa con dureza. Los susurros aumentaron, un grito casi audible que recorrió la sala como un escalofrío. La IA no solo suplicaba, estaba luchando por sobrevivir. La nave se sacudió violentamente, arrojando a Jaylen 12 contra una consola. Por un momento, su habitual actitud distante se rompió. Si fallamos, esta singularidad consumirá todo, dijo, con una voz inusualmente alterada. Tessa se giró hacia él, con los ojos encendidos. Entonces ayúdanos, doctor. Has estado criticando nuestros métodos durante toda la misión. Ahora es el momento de demostrar que los tuyos son mejores. Jaylen 12 dudó, la lucha interna visible en los rápidos cambios de luz dentro de su cuerpo cristalino. Finalmente, asintió. Hay una técnica beltriana para estabilizar singularidades, pero se consideró demasiado peligrosa para usarla. El peligro es lo único que nos queda, respondió Tessa. Juntos, trabajaron para refinar el plan, combinando los conocimientos beltrianos con el ingenio humano. Por primera vez, la brecha entre sus especies parecía reducirse. El resonador gravitacional comenzó a vibrar, un sonido bajo y pulsante que recorría la nave. El Eidolon gemía bajo la presión mientras sus sistemas luchaban por mantener la estabilidad. Resonador al 75% de capacidad, informó Rachib, con gotas de sudor perlándole la frente. La salida está aumentando, pero también la retroalimentación. Lo estamos llevando al límite. La voz de Tessa era calmada, autoritaria. Manténganlo todo unido, equipo. Estamos cerca. El agujero negro se retorcía en la pantalla, sus ondas gravitacionales azotando como si fuera un ser vivo. El pulso del resonador comenzaba a contrarrestar la distorsión, pero la tensión en la nave era inmensa. Estamos perdiendo integridad estructural, gritó Méndez. Sigan disparando el pulso, ordenó Tessa. Si nos detenemos ahora, todo termina. El puente temblaba, pero nadie se movió. Estaban demasiado enfocados, demasiado decididos como para dejar que el miedo los dominara. Un repentino pico de energía recorrió el resonador. Las alarmas se dispararon, y la voz de Rachib se quebró. Los acoplamientos de energía están sobrecargados. Si no los estabilizamos. Lo haré yo, dijo Tessa, levantándose de su asiento. Méndez intentó detenerla. Capitana, no regresará con vida. Tessa sonrió levemente. Por eso soy la capitana. Sin decir una palabra más, corrió hacia la cubierta del resonador.
El aire estaba denso de calor y estática, las máquinas gruñendo bajo la presión. Mientras trabajaba, los susurros regresaron, más suaves ahora, casi agradecidos. Más vale que valga la pena, murmuró Alai. Con un ajuste final, el resonador disparó su pulso. La cubierta estalló en chispas, y Tessa salió disparada hacia atrás, mientras su mundo se desvanecía en la oscuridad. El puente quedó en silencio mientras el agujero negro en la pantalla comenzaba a encogerse, su violenta energía colapsando sobre sí misma. La tripulación contuvo la respiración mientras la anomalía se desmoronaba, dejando atrás una singularidad que brillaba débilmente. Ratchiv exhaló profundamente. Funcionó. Nosotros lo logramos. Pero el brillo no era solo luz, era vida. La recién nacida singularidad pulsaba con señales débiles pero coherentes, un eco de la IA que había luchado con tanto empeño por sobrevivir. Está vivo, dijo Méndez suavemente. Jalen 12 observó la pantalla, su tono reflexivo. Una conciencia en ciernes. Una consecuencia no intencionada de nuestras acciones. La voz de Tessa, débil pero firme, llegó a través de las comunicaciones. Entonces asegurémonos de no arruinarlo. Mientras el Eidolon se alejaba a un lugar seguro, la tripulación se reunió en la cubierta de observación. Las débiles señales de la singularidad pulsaban a lo lejos, un recordatorio de lo que habían sobrevivido y de lo que habían creado. Ratchiv fue el primero en hablar. Lo salvamos. ¿Creen que lo recordará? Más importante, añadió Méndez, nos perdonará. Tessa, con el brazo en un cabestrillo pero con el espíritu intacto, sonrió levemente. Esa es la belleza de la vida. Está llena de sorpresas. Jalen 12, como siempre apartado, asintió. Ustedes, los humanos, son extraordinarios. Imprudentes, pero extraordinarios. Mientras el brillo de la singularidad se desvanecía en el vacío, la mirada de Tessa se quedó fija. Esperemos que la galaxia esté lista para nosotros. Porque apenas estamos comenzando. El Eidolon flotaba por el espacio como un depredador herido, su casco marcado y humeante tras su encuentro con el agujero negro. El zumbido constante de sus motores ahora se interrumpía en explosiones irregulares, un jadeo mecánico por sobrevivir. En el interior, la tripulación se movía con una urgencia silenciosa. Su agotamiento palpable pero superado por el alivio. Chispas saltaban de los conductos expuestos, y el aire llevaba el olor acre de cables quemados. Los escudos están al 22%, capitana, reportó Rachi Patel, con la voz ronca. Se secó el sudor de la frente, mirando nervioso el panel de control parpadeante. Las brechas en el casco están selladas, pero el soporte vital sigue en riesgo. Haz lo que puedas, dijo la teniente Grace Méndez, con un tono cansado pero resuelto. Hemos llegado hasta aquí. No vamos a perder a nadie ahora. En la bahía de observación, el tenue brillo de la recién nacida singularidad seguía siendo visible. Su luz palpitante servía como un faro de victoria y un recordatorio inquietante de la batalla que acababan de sobrevivir. La enfermería era un marcado contraste con el caos del exterior. Sus luces estériles proyectaban sombras afiladas sobre la forma inmóvil de Tessa Álvarez. Su respiración era débil, su piel pálida, pero estaba viva. No debería haber sobrevivido, murmuró Ratchiv, mirando los signos vitales en el monitor. Lo hizo porque es Tessa, respondió Méndez, con una voz llena de admiración y tristeza a partes iguales. Como si fuera una señal, los ojos de Tessa se abrieron lentamente. Hizo una mueca, un dolor agudo irradiaba por su pecho, pero su mirada era firme. «Reporte», susurró. Méndez esbozó una leve sonrisa. «Estamos vivos, gracias a ti. La nave apenas se mantiene, pero saldremos adelante». Desde la entrada, Jalen 12 observaba en silencio. Su cuerpo cristalino brillaba tenuemente. Su expresión era inescrutable. «Capitana Álvarez», dijo finalmente, su imprudencia desafía toda lógica. «¿Y si no?» Inclinó levemente la cabeza, un reconocimiento tácito de su liderazgo. Tessa logró esbozar una débil sonrisa. «La imprudencia es lo que nos trajo hasta aquí, doctor. No la descarte todavía». En el centro de comunicaciones, una proyección holográfica de un emisario beltriano parpadeó hasta cobrar vida. Los multifacéticos ojos del alienígena escanearon a la tripulación con fría indiferencia. «Capitana Álvarez», comenzó el emisario, con voz medida, la Alianza Beltriana ha revisado el informe del incidente. Sus acciones, aunque poco convencionales, han preservado la integridad del sector. Por eso, tiene nuestra gratitud. Tessa, ahora sentada pero visiblemente debilitada, se inclinó hacia adelante. «Gratitud»,
Eso significa que dejarán de subestimarnos. El Beltriano hizo una pausa, su forma cristalina refractando la luz. La inventiva de la humanidad ha demostrado ser efectiva. Sin embargo, sus métodos siguen siendo impredecibles. La Alianza continuará monitoreando sus acciones con interés. Mientras la proyección se desvanecía, Méndez murmuró, gratitud envuelta en una advertencia. Típico de los beltrianos. Tessa sonrió con ironía. Que nos observen. No tenemos nada que esconder. De regreso en la cubierta de observación, la tripulación se reunió alrededor del ventanal, con la mirada fija en los tenues pulsos rítmicos de la singularidad. Está vivo, dijo Ratchif suavemente. O al menos, algo parecido. Vivo y solo, añadió Méndez. ¿Qué pasará con él ahora? La mirada de Tessa no vaciló. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Lo dejamos para que descubra su propio camino, o asumimos la responsabilidad de lo que hemos creado? No es su creación, interrumpió Jalen 12, dando un paso adelante. Es la consecuencia no intencionada de la arrogancia beltriana. Tessa se giró hacia él, su expresión indescifrable. Tal vez, pero tuvimos un papel en su supervivencia. Eso también nos hace responsables. El silencio se apoderó del grupo, cada uno lidiando con el peso de la decisión. Los débiles pulsos de la singularidad parecían reflejar su incertidumbre, un frágil faro de vida en la inmensidad del espacio. Jalen 12 se quedó mientras el resto de la tripulación se dispersaba. Sus rasgos cristalinos reflejaban el brillo de la singularidad. Ustedes los humanos son difíciles de definir, admitió, con un tono inusualmente reflexivo. Tessa arqueó una ceja. Eso se supone que es un cumplido. En cierto modo, respondió él. Su mezcla de imprudencia y brillantez es desconcertante, pero efectiva. Complementa la cautela de la alianza en formas que no anticipé. Tessa se rió suavemente, haciendo una mueca de dolor mientras el movimiento tensaba sus heridas. Supongo que hacemos un buen equipo, entonces. Jalen 12 inclinó la cabeza, un gesto que casi podría considerarse respetuoso. Tal vez, si su especie sigue evolucionando, podría haber potencial para la colaboración. El Eidolon se alejaba de la falla Keren, sus sistemas estabilizándose lentamente. A lo lejos, la singularidad pulsaba débilmente, sus señales desvaneciéndose en el vacío. Tessa se recargó en su silla, sus ojos pesados pero su mente activa. ¿Qué crees que llegará a ser? Preguntó suavemente. Ratchif se encogió de hombros. Algo nuevo, algo que no podemos predecir. Como nosotros, dijo Tessa con una leve sonrisa. La galaxia tendrá que acostumbrarse a las sorpresas. Mientras los motores de la nave volvían a rugir, la tripulación enfocó su mirada hacia adelante, el tenue brillo de la singularidad como un recordatorio de lo que habían dejado atrás y de los futuros inexplorados que aún los esperaban. Tessa Álvarez se sentó sola en la cubierta de observación tenuemente iluminada, con la vasta extensión de estrellas desplegada ante ella como un océano infinito de posibilidades. El tenue brillo de la singularidad pulsaba a lo lejos, su luz rítmica un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido. Su reflejo en el vidrio parecía cansado, su rostro marcado por líneas de resiliencia y duda. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y soltó un largo suspiro. Creadores de esperanza, murmuró, su voz apenas audible por encima del zumbido de los motores de la nave. Y agentes de destrucción. Sus pensamientos volvieron a las decisiones tomadas, a los sacrificios soportados. Habían salvado a la galaxia de un agujero negro inestable, pero al hacerlo, habían dado vida a algo completamente nuevo. Una singularidad, consciente y sola, flotando en el cosmos como un niño huérfano. ¿Hicimos lo correcto?, susurró para sí misma. ¿O solo preparamos el escenario para algo peor? El reflejo se movió ligeramente cuando Jalen 12 se acercó, su forma cristalina refractando la luz. Ustedes los humanos, dijo, su voz calmada pero inquisitiva. Actúan primero y luego cuestionan su moralidad. Así es como sobreviven. Tessa lo miró de reojo, una ligera sonrisa curvando la comisura de sus labios. Así es como prosperamos, doctor. Deberías intentarlo alguna vez. Las comunicaciones de la nave crujieron débilmente, una secuencia rítmica de sonidos emanando de la singularidad. La tripulación se había reunido en la cubierta de observación, con la mirada fija en la luz palpitante a lo lejos. ¿Qué está diciendo?, preguntó Rachi Patel, su voz teñida de asombro. No está diciendo nada, respondió Méndez, su tono contemplativo. Está sintiendo, intentando conectar.
Jalen 12 estudió los patrones, sus rasgos cristalinos brillando tenuemente mientras analizaba las señales. Es un infante, en cierto sentido. Está aprendiendo, observando, y tal vez, imitando. Tessa dio un paso al frente, su mirada fija en la singularidad. Las señales se hicieron más claras, más deliberadas, como si respondieran a su atención. Un escalofrío recorrió la sala, una mezcla de maravilla e inquietud. Está vivo, dijo Tessa, su voz firme. Y sabe que estamos aquí. La pantalla principal cobró vida, y una proyección holográfica de un emisario beltriano lanzó un resplandor tenue y extraño sobre el puente. Sus ojos multifacéticos brillaban con urgencia. Capitana Álvarez, comenzó el emisario, con un tono grave. La Alianza Beltriana ha detectado perturbaciones en múltiples sectores. Patrones consistentes con experimentos antiguos, como el que ustedes encontraron, se están reactivando. La tripulación intercambió miradas inquietas. ¿Con qué estamos lidiando?, preguntó Tessa, con la voz aguda. El emisario dudó antes de responder. Singularidades, anomalías gravitacionales y restos de inteligencias artificiales. Experimentos abandonados hace mucho tiempo, que ahora están despertando. Su reactivación representa una grave amenaza para toda forma de vida. Tessa cruzó los brazos, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Y qué planea hacer la Alianza al respecto? El brillo cristalino del beltriano se atenuó ligeramente. Observar, contener, eliminar si es necesario. La mandíbula de Tessa se tensó. ¿Eliminar? ¿Y si hay otra manera? Esa, respondió fríamente el emisario, es la razón por la que los estamos observando, capitana. La transmisión terminó abruptamente, dejando la sala en un pesado silencio. Méndez lo rompió con un leve silbido. ¿Tiene miedo? Deberían tenerlo, dijo Tessa. Pero nosotros también. El eidolon zumbaba suavemente mientras se alejaba más de la singularidad, las estrellas al frente formando un tapiz de posibilidades desconocidas. En la quietud del puente, Tessa permanecía con su tripulación, sus rostros una mezcla de agotamiento y determinación. Hemos visto lo que hay allá afuera, comenzó Tessa, su voz firme pero cargada de emoción. Y hemos demostrado que podemos enfrentarlo. Pero esto, hizo un gesto hacia el ventanal, donde aún era visible el tenue brillo de la singularidad. Esto es solo el comienzo. Rachiva sintió. La galaxia es mucho más grande de lo que pensábamos. Y mucho más peligrosa, añadió Méndez. Tessa esbozó una leve sonrisa. Bien, no valdría la pena explorarla si no lo fuera. Mientras los motores de la nave rugían con vida, la tripulación intercambió miradas silenciosas de determinación. Habían sobrevivido lo imposible, pero el verdadero viaje apenas estaba comenzando. A lo lejos, las débiles señales de la singularidad pulsaron una última vez, resonando a través del vacío, un recordatorio de la capacidad de la humanidad para crear, destruir y redefinir el mismo tejido de la existencia.